Hola, muy buenas tardes. Bienvenido, Joe Suárez, a este encuentro donde vamos a estar hablando sobre este nuevo libro que lanza Cultura Democrática, que se llama Valores Humanistas para Cuba Democrática. Pensamiento de políticos, y artistas e intelectuales cubanos del siglo XIX y XX. Este libro, para quien no sabe, ha sido resultado de la compilación de ensayos que han presentado distintos activistas de Cuba, tanto de la isla como de afuera, que respondieron a esta convocatoria de cultura democrática para recuperar un poco la memoria de estos pensadores cubanos de ambos siglos. Así que bienvenido, Joe. Muchas gracias por la invitación, Mica. Bueno, vamos directo al grano. ¿Por qué has elegido escribir sobre Bizet? Bueno, porque si alguien quiere entender qué ha pasado con la oposición en Cuba, en la conexión entre el siglo XX y el siglo XXI, es importantísimo, es clave entender quién es Oscar Elías Bizet, este doctor del barrio de Lawton, un barrio popular en las afueras de La Habana, que le puso frente al totalitarismo y según el poeta y diplomático Armando Valladares, está en el ensayo citado, hacia 2010 decía que era la figura más importante en los últimos años de la oposición en Cuba, lo cual parece una gran, vamos a decir, puede parecer para algunos un sobredimensionamiento de la figura de Bizet, pero realmente en ese tiempo había otros como eh, Osvaldo Payá, Harold Cepero, etcétera. Sin embargo, él despertaba este tipo de emociones dentro de la oposición, en el exterior, en el exilio y también dentro de Cuba, como ya veremos también y como podrán ver quienes lean el ensayo. ¿Te identificas con sus valores, su pensamiento y su accionar? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, me identifico plenamente. Ambos compartimos no solo el amor por la libertad en Cuba, sino también la misma fe. Ambos somos hermanos en Cristo. Él es un conocido bautista en La Habana. Es además alguien que no ha tenido reparos en poner el pensamiento cristiano también en consonancia, en paralelo con la lucha por la libertad de Cuba. Es alguien que no tiene miedo, siendo cristiano, de hablar de política, que es una de las cosas que el régimen y muchos otros regímenes han tratado de decirle a los creyentes: ustedes son ciudadanos de segunda, si tienen una fe religiosa, no hablen de política. Y él no solo ha hablado de política con la Biblia en la mano también, sino también que ha hecho política y ha puesto en aprieto más de una vez al régimen cubano, de manera que despierta mi completa admiración. ¿Qué claves del pensamiento de dicho autor es imprescindible para la Cuba actual y futura? Bueno, yo diría que en la defensa al derecho a la vida es llamativo que dentro de la oposición este derecho que es, dirían los norteamericanos, cornerstone, una piedra angular para el sistema de derechos humanos, no se defienda con tanto ahínco. Sin embargo, Oscar Elías Bizet fue un apasionado en la defensa de este derecho y le costó más de 11 años en cárceles cubanas. Es un mártir por el derecho a la vida, es alguien que ha sufrido por defender a los más vulnerables y él entiende desde su pensamiento como cristiano y también desde su pensamiento cívico, porque es un intelectual, que sin derecho a la vida es imposible que existan otros derechos. ¿Qué es lo más importante que encontrarán los lectores en el ensayo que has escrito? Bueno, yo diría, voy a hacerlo un poco oscuro. Yo diría que encontrarán como el camino al sufrimiento es también imprescindible para luchar por la libertad. Hay tantas fuerzas oponiéndose a la libertad en Cuba y en sentido general en el mundo, lo vemos en otras latitudes, pero especialmente en Cuba, quien decida tomar este camino es alguien que debe estar preparado para sufrir. Oscar Elías Bizet es alguien que estuvo, como los mártires de otros siglos en el cristianismo, dispuesto a sufrir
y alguien que llevó hasta las últimas consecuencias su amor, su pasión por la libertad. Y lo vemos allí, él mismo y otras personas contando estos testimonios a lo largo del ensayo. Por último, ¿qué quisieras comentarle a los lectores de este mensaje que te haya quedado en el tintero? Bueno, yo creo que traté de sintetizar una vida tan prolífica como la de Oscar Elías Bisset, pero yo lo que invito, porque todos los días Oscar Elías Bisset está produciendo, es yo creo de las personas que están señaladas en el libro, el único que continúa vivo, es un hombre que continúa en Cuba y es un hombre que continúa activo, ya no tanto en el activismo, más bien en el periodismo, hizo un switch su vida en los últimos años. Y yo lo que invito, más que escucharme a mí hablar sobre Oscar Elías Vicente, deja que lo lean. Yo creo que es alguien que constantemente está produciendo pensamiento, es alguien que está produciendo pensamiento además muy al margen de las principales corrientes políticas que han, vamos a decir, cooptado la oposición, el movimiento opositor en Cuba. Es alguien que tiene una visión distinta, tiene una visión de sabiduría, además, porque no solo está en favor de, bueno, movimientos como el movimiento por la libertad, por la lucha pacífica, sino también porque tiene la sabiduría de al menos 2 milenios, porque es un hombre que ama a Cristo y es un hombre que vive su vida y vive su activismo a partir de ese ejemplo. Bueno, no me queda otra cosa más que agradecerte por tu trabajo como periodista y siempre ayudar a visibilizar el trabajo de otros activistas y miembros de la sociedad civil cubana que luchan diariamente por la libertad y la democracia en Cuba. Muchísimas gracias. Eh, esperamos Muchas que gracias a ustedes. Esperamos que todos puedan leer el libro que se encuentra en cuba.cultdemocratica.org. Visiten la página, léanlo. No solamente tienen el testimonio de Oscar Elías Bisset, sino de tantos otros pensadores desde Martí, digamos, hasta Varela, empezando del siglo XIX, hasta Sergio Carbó Morena, José Ignacio Rasco, Osvaldo Payá Sardiñas, y bueno, como decía Joe, el testimonio de Oscar Elías Bisset, que es el único de este libro que se encuentra con vida. Así que, dicho esto, muchas gracias de nuevo y visiten la página, lean los ensayos, conozcan un poco más de la historia contemporánea de Cuba. Saludos.